Hola, muy buenas. En este vídeo vamos a crear una aplicación que nos va a convertir números decimales a números hexadecimales. Tan simple como poner el número en decimal arriba y en comprobar te va a salir este mensaje, que ya no se puede dividir más, pero te va a mostrar el número hexadecimal. Si abrimos la calculadora de Windows y ponemos el número 1, 2, 3, 4, vamos a ver que el número hexadecimal es el que aparece en esta pantalla. Por lo tanto, nuestra aplicación ha calculado bien el número hexadecimal. Vamos a ver cómo se hace. Bien, esta aplicación es una aplicación web que voy a importar directamente a través de un CDN en la librería Bootstrap para que tenga un formato y un estilo adaptable. También voy a tener varios controles. Va a estar dentro de una clase fluida y una clase de formulario, pero no va a ser un formulario. Dentro de esa clase, del primer class for group, voy a crear un input test que va a ser el que nos permita introducir el número que queremos convertir. Y dentro de otra clase for group voy a introducir otro input test que va a ser el que muestre el resultado de la conversión a hexadecimal. Como puedes ver, tengo 4 controles, que es un input, otro input y 2 botones. El primero, cambiar decimal, llama a la función que va a realizar la conversión de decimal a hexadecimal. Y el segundo botón es simplemente un botón que va a limpiar los dos campos. Bien, vamos a crear los scripts. Esto es muy sencillo, Bien, vamos a empezar al final del documento. Antes de cierre body, vamos a crear la etiqueta de script y fin de script. Aparece, vale. Y aquí vamos a crear ya la función. Función que se va a llamar cambiar, cambiar decimal. Cambiar decimal. Va a estar sin parámetros. Y bueno, vamos, lo primero que tenemos que crear es coger el valor de los input text. Si no recuerdo mal, el input test decimal se llama texto. A ver, ¿dónde está? Aquí, en entero y decimal. Pues vamos a crear var entero. Le voy a llamar igual document.getElement by id. Y hemos dicho que se llamaba en entero. Y como queremos coger el valor, vamos a llamar a la propiedad value. Y queremos que el decimal, el segundo campo, sea el puntero. No necesitamos el valor. Vale, pero voy a llamar así, var decimal, document, getElement, element by id. Y este se llama decimal. Y lo dicho, como no quiero que coja el valor, pues lo dejo así. Y esto lo modifico, me falta ponerlo bien. Muy bien. Si ahora hago un console.log y entre paréntesis llamo al valor de entero, pues cuando ejecute, si yo pongo un número cualquiera, le doy a comprobar, me voy a la consola y veo que me muestra el valor del número que he puesto en el campo en entero. Por lo tanto, de momento va bien la aplicación. Los números hexadecimal son números que van del 0 a la letra F, pasando por el primer decimal, es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y en vez de empezar la cuenta, continúa con la A, B, C, D y F. En total son 16 signos. Así que lo que voy a hacer yo es crear una variable que voy a llamar dígitos hexadecimales. Va a ser un string y le voy a poner los signos decimales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Y ya está. Ten en cuenta que el 0 también es un signo a tener en cuenta, porque luego a la hora de realizar las operaciones nos va a servir. ¿Cómo se obtiene un número hexadecimal a partir de un número decimal? Pues muy bien, pues cualquier número decimal que esté en un dividendo
Si se divide por un divisor de 16, se va a obtener ya el número equivalente hexadecimal. Claro, hay que tener en cuenta el resto de esa operación. Y si el número que te devuelve el cociente es mayor de 16, se puede realizar otra operación. Vamos a verlo con un ejemplo. Como puedes ver, tenemos el número 7504 que dividimos por 16. Obtenemos un cociente de 469, que es mayor de 16, por lo cual podremos volver a dividirlo por 16. Ten en cuenta que en la operación anterior nos da un resto de 10, que en la tabla hexadecimal significa que es una letra A. Y como en esta primera operación el resto de esta operación será el último dígito del número hexadecimal, y verás más adelante cómo se forma así, en este caso el número 10 será una letra A. Pero vamos a volver a la operación. Como el número 469 del cociente anterior es mayor que 16, se puede restar entre 16, lo que nos da un nuevo cociente de 29 con un resto de 5. Y 29 sigue siendo mayor entonces que 16. Por lo tanto, podemos realizar otra vez esta operación de 29 entre 16. La nueva operación nos devuelve un cociente de 1 y un resto de 13. Y como 1 ya no es mayor que 16, la operación se termina aquí. Para formar el número hexadecimal tienes que tener en cuenta el último cociente menor de 16 y los restos de las operaciones anteriores. Es decir, que el número hexadecimal de 7504 es el 1, 13, 5, 10. O lo que es lo mismo, 1C5A. Entonces tenemos que hacer la estructura para que JavaScript nos tenga en cuenta las divisiones y el divisor. ¿Cómo se obtienen los restos con JavaScript? Con el porcentaje. ¿Recuerdas de los cursos de JavaScript? Sabes que para calcular un resto de una operación utilizamos el operador tanto por ciento. Así que voy a hacer, por ejemplo, una variable que se va a llamar resto y la voy a asignar al valor que coja el input es, y su resto, quiero el resto de una operación de 16. Así pues, si por ejemplo ahora yo hago una consola log y pongo resto, me va a devolver un resto de la operación que ponga yo allí. Por ejemplo, cuando dé a la función. Mira, vamos a ejecutarlo. Pongo 56. Comprobar. Voy a inspeccionar. Y en el elemento me devuelve el número 56 y el resto 8. Si calculamos 56 entre 16, son 3, 3 por 18, a 26, 8. Llevo 2, 3 por 1, 3 y 2, 5. A 5, 0. Es decir, un resto de 8. Está bien. Así que vamos a aprovechar estas funciones para que nos devuelvan los resultados. Como en esta operación el resto es el primer número que nos devuelve, o el último número según se mire, pues ¿cómo comprobamos que un número sea un dígito de los dígitos hexadecimales? Pues hay una función que se llama char@, y que, según la posición, te devuelve el número o el carácter que corresponde en decimal. Así, por ejemplo, voy a crear una variable que se va a llamar letra 1 y esta la voy a igualar a dígitos hexadecimales y al método char@. Y entre paréntesis, como parámetro le voy a poner el resto, que es lo que me devuelve la operación. De esta manera, si yo hago un console.log, el resto de la operación es... Y aquí vamos a llamar, tenemos que llamar a letra 1, ¿vale? Y con esto, si ejecuto, y voy a hacer una operación, por ejemplo, el 59, para que me devuelva una de las letras. Le doy a comprobar y inspeccionar, y si vas a consola, el número 59, resto 11, y el resto de la operación es B. Ya sabemos que coge bien el resto y que traduce bien el resto este script. Bien, pues vamos a continuar. Entonces, sabiendo esto, ya tenemos el primer resto. Pero ¿cómo sabemos si el cociente es mayor o menor de 16? Para eso, lo segundo que tengo que hacer es crear otra variable que me devuelva el cociente de la primera operación. Así que voy a crear aquí directamente una variable que se va a llamar dividendo y quiero que haga una operación entera.
Por eso voy a utilizar parseInt, que es el método para convertir a enteros las operaciones. Y ahora sí, le voy a hacer que sea el valor de entero entre 16. Vale, ¿con esto qué estoy haciendo? Con esto estoy haciendo que el valor de la división entre 16 esté asignado a una variable. Con esto puedo hacer una comparación para si es mayor de 16 siga dividiendo o si es menor se acabe ya la división. ¿Cómo hago eso? Pues bueno, lo puedes hacer de varias formas. Yo lo voy a hacer con un bucle do while. Pues yo me parece que es la mejor forma que he podido conseguirlo. Y el bucle do while se hace así. Haces el do y dentro del bloque do vas a escribir toda la síntesis que se va a hacer mientras que se llegue a una condición. Como yo lo que quiero es que se realice divisiones y se cojan los restos de las divisiones posteriores, yo voy a hacer eso. Es decir, voy a asignar a la variable resto aquí, la voy a definir otra vez y voy a hacer la división. Parse in para que me haga la división entera y pongo dividendo, quiero que me calcule el resto de 16. Vale, fíjate que voy a hacer lo mismo que he hecho aquí, lo mismo, lo que pasa que dentro del bucle. Sí que ahora mismo voy a crear otra segunda letra, porque esta va a ser, si es la segunda operación, va a ser letra 2 y va a ser lo mismo. Digitalx.chart y le voy a pasar el resto. Vale, y como quiero también conseguir la división, a ver si es menor de 16 el resto que me devuelve el cociente, pues dividendo es igual parseInt para que sea una operación de entera y le paso dividendo entre 16. Vale, y voy a hacer una consola para que me muestre el resultado y también quiero coger el valor del dividendo. Así que también hago un console log. Vale, con esto lo tenemos hecho. Mientras que el coeficiente sea mayor de 16, me va a hacer esto. Es decir, va a seguir haciendo operaciones restando de 16 y me va devolviendo los restos. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que el dividendo sea mayor de 15. Y ya con esto damos punto y coma y ya tenemos el bucle cerrado y terminado. Bueno, ya lo único que nos queda es mostrar en la pantalla el número hexadecimal. Y como lo queremos mostrar dentro de este campo, el campo decimal, pues vamos a crear, vamos a utilizar el valor decimal, la variable decimal, para agregarlo como si fuera un init HTML, pero en vez de init HTML va a ir al control. ¿Y cómo se hace eso? Pues llamamos a la variable decimal y punto value. Y como yo quiero que se vaya agregando tanto contenido como haya en el bucle que hemos creado, le voy a hacer más igual. ¿Y qué valor le voy a poner? Pues le voy a poner digital x.chart ¿y qué pasa? Entre paréntesis, como lo que yo quiero mostrar es el último dividendo de la operación, voy a poner dividendo, que es el último valor que ha cogido el dividendo. Que fíjate una cosa, que yo creo aquí la primera vez la variable dividendo, pero aquí le estoy dando otros valores. Y claro, le estoy dando otros valores según otras operaciones. Por eso, yo el último dividendo que voy a coger va a ser el último valor de la operación, de la última operación que se haya hecho. Así que me falta el resto también, más igual digital x.chart y aquí sí va el resto. Y para finalizar tengo que poner la última o la primera letra que creó, que es esta. Así que decimal.value más igual letra 1 directamente. Con esto cerramos y ya tenemos la función. A ver, ¿dónde? Que en algún lado. Ah, vale.
Esto fuera, porque esto va dentro de la función que me he confundido. Aquí, así. Vale, pues ya tenemos la función cambiar decimal hecha. Ahora solo nos falta la función para borrar, que es la función limpiarnos, si no recuerdo mal, reset. A ver, limpiar, función limpiar. Yo no sé, vamos a ver, ajuste de palabra, así. No sé por qué no se veía bien, vale. Pues vamos a hacer la función limpiar. Limpiar. Esta función es muy fácil, simplemente tienes que pasar los valores a cero. Es decir, voy a copiar esto. Esto lo tengo que copiar porque está dentro de la función. Así que la voy a crear y la voy a duplicar. Van entero value. Incluso no hace falta que le asigne una variable. Aunque haga esto y haga esto. Y aquí le asigne a espacio vacío. Y aquí igual. Punto value. Igual. Con esto ya nos vale. Ya lo tenemos hecho. Bien, cuando ejecutamos, ya podemos ejecutar, vamos a poner un número 1977, por ejemplo, mi año de nacimiento. Lo voy a comprobar y ya me sale el resultado en esa decimal. Vamos a la calculadora y vamos a comprobarlo. 1977 y como puedes ver, el número es correcto, coincide. Vamos a limpiarlo, vamos a poner otro, por ejemplo, 2054. Comprobamos 806. Vamos a ver si nos da 2054 y nos da el 806. Como puedes ver, ya hemos hecho la aplicación y funciona correctamente.